Bueno, en el siguiente circuito tenemos un ajuste de disparo que utilizamos un 555 y un triac, donde nosotros tenemos un transformador que va de 0 a 12 voltios. Luego este pasa por un puente rectificador. Después del puente rectificador nos genera una señal de esta manera. Entonces aquí luego pasamos y a través de un diodo y un condensador pasa una señal de tiempo continuo. Esa señal de tiempo continuo es la que nos va a alimentar al 555 y a los transitores. Entonces, más adelante tenemos un transitor PNP. El transitor PNP, él se va a activar en los pulsos negativos, es decir, cuando llega a 0. Esos pulsos negativos me van a enviar al 2 del 555, que es el del disparo. Una vez después que pase por el disparo, él pasa directamente para la salida. Bueno, luego de observar el 555 configurado como monestable, de esta manera pudimos obtener o colocar un capacitor de 100 nanofaradios a una resistencia variable de 80K y 100 ohms. Desde allí, el 555 configurado como monestable es el que dirige pulsos constantes al común del 2N3906, el cual es un transitor que está activado en bajo. A medida que él se active en bajo, permitirá una pequeña corriente y al mismo tiempo generará un pequeño paso de voltaje al ajuste de disparo del 555. De allí luego, en la pata 3, que es la salida del 555, se puede observar que se posee un pequeño diodo, el cual nos va a indicar o visualizar cuál será la salida de la salida 3 del 555. ¿Sí? Por estar configurado en monestable, es una señal totalmente constante, ¿sí? Hasta un determinado tiempo. Luego de él, ese voltaje llega a un circuito 2N222, que es un transitor, el cual se activa en flanco de subida. Esa activación en flanco de subida me genera una pequeña conducción de corriente cuando la onda está en el semiciclo positivo, la punta más alta, activándome un pequeño para que active comúnmente el gatillo del CCR. Al activar el gatillo del CCR, se puede observar que una pequeña corriente o voltaje pasará por medio del SCR desde el negativo hacia el positivo, indicándome por este LED. En este caso el LED fue reemplazado por una pequeña bombilla, donde se puede observar allí una bombilla de 12 voltios, ¿sí? El cual nos visualiza mejor el diseño que pudimos realizar, ¿sí? Se puede observar que al variar el potenciómetro, ¿ya fue realizado? Sí. Puede reducir o aumentar la intensidad de su corriente luminosa, la intensidad luminosa que representa en ella, ¿sí? Entonces, bueno, al observar el circuito nuevamente, este circuito está conectado con un pequeño pulso en un pequeño extremo luego del puente rectificador, el cual me genera una pequeña onda un rectificador de onda completa a 120 Hz, ¿sí? A medida que nosotros variamos el potenciómetro, variaremos el pulso y recordaremos cada una de las señales. Posteriormente tenemos el circuito montado al protoboard, compuesto de la lámpara con el variador, o sea el potenciómetro y los demás componentes, pudiendo visualizar que cuando movemos el potenciómetro se varía la intensidad de la lámpara, y también en el osciloscopio se ve la variación de la señal, ¿verdad?, recortada dependiendo la posición del potenciómetro. Puede ser mayor o menor el recorte de la gráfica. Eso va a depender si variamos
el interruptor, potenciómetro, y le sumamos o le restamos resistencia al mismo, ¿verdad? Con esto hemos demostrado que podemos variar el voltaje DC de un circuito sin variar el voltaje de entrada del mismo, ¿verdad? Eso es lo que eso sirve para controlar los motores o otros dispositivos que sean generadores de potencia eléctrica. Vamos entonces a